Bien, ahí está. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar con, ahí a ustedes se les aparece como la ventanita, ¿no? A ver ahí. Bien. Bueno, vamos a arrancar preguntándonos, digamos, ¿qué significa delegar? ¿Sí? Cada vez que yo me hago estas preguntas, me gusta googlear a ver qué imágenes aparecen vinculadas con esta pregunta, y aparecen estas imágenes, ¿sí? Y a mí la verdad que me causa mucha gracia, porque en el mundo real, cuando uno empieza a trabajar con gente que realmente tiene que delegar, no se ve como estas imágenes. La gente que tiene que aprender a delegar no se ve en general con estas imágenes, no se identifican. Entonces, la pregunta acá es, ¿alguno de ustedes se identifica con estas personas que están acá en esta imagen? ¿Alguno se siente identificado con esto? A ver, acá me van contestando. Sí. Bueno, la verdad es que sí, a mí la verdad que un poco me hace ruido y ahora vamos a ir viendo por qué, ¿sí? La realidad es que cuando uno se pregunta qué significa delegar, aparecen cuestiones que tienen que ver con... Yo acá les voy a dar algunas opciones que aparecen siempre, quizás alguno de ustedes se identifica con alguna, pero es frases que vienen reales de clientes, ¿no? Me dicen, bueno, es pedir ayuda cuando no puedo más, es pasar la tarea, pero de alguna manera seguir controlando todo porque no confío. Otras personas me dicen, bueno, es confiar en personas, o sea, tengo que contratar a la persona ideal, justa, que yo sienta que técnicamente lo va a saber hacer y que además me da confianza desde la persona, y que además, algunos hasta me dicen confío en la persona porque quizás hasta tiene más conocimiento que yo, entonces eso me da confianza. Y algunos dicen, bueno, en realidad es un poco de todo lo anterior. Acá lo que los invito, como para tener un poco de interacción, es si tienen ganas de ponerme ahí en el mensajito, ustedes acá pueden mandar un mensajito al chat, poner alguna opción de estas, o si de alguna de estas a ustedes los identifican cuando piensan en delegar. La opción, ¿se sienten más identificados con la A, con la B, con la C? ¿Sienten que es todo? Bien, un poco de todo acá, Eri. Bien, Erika. Bien. Acá la D, bueno, bien. La realidad es que estas son palabras de ustedes, ¿eh? Yo, mucho de lo que vuelco en las presentaciones tiene que ver con lo que me dicen, bien, la D, un poquito de todo. Pero si tienen que ser realmente genuinos, la mayoría, cuando empieza a delegar, está como muy enfocado en que la única opción es la C, es la de confiar en las personas. Y si tengo que conseguir a la persona, y eso en realidad es un arma de doble filo, porque si uno delega o crea toda su estrategia desde la persona, y de alguna manera estamos creando una dependencia con una persona en particular, con dos personas, con mucha suerte, con dos, con tres, si consiguen personas que tengan esa confianza. Y lo que termina pasando es que el crecimiento de ustedes o de sus empresas o de sus emprendimientos termina estando ligado a personas. Después, si esa persona se va, se desmorona todo. Entonces, a partir de ahí empezamos a entrar lo que yo llamo es como un cáncer del emprendimiento o de la empresa, literalmente. ¿Por qué? Porque todas nuestras decisiones empiezan a girar alrededor de que esa persona esté contenta, que esa persona no se vaya a ir, que cómo hago para que esta persona le transfiera lo que sabe a alguien más. Entonces, y se nos llena la cabeza de preocupaciones. Entonces, no es por ahí, ¿sí? Si bien acá todos me dicen, bueno, es un poquito esto, yo sé que la mayoría que empieza a delegar, lo primero que quiere es conseguir a la persona ideal con la que va a confiar. Y en realidad es que además esas personas no son tan fáciles de conseguir, porque cada persona tiene una escala de valores en los cuales decimos, bueno, ¿qué es lo que nos genera confianza? Ni siquiera es porque la persona no sea confiable, sino porque a veces no nos genera confianza a nosotros. Entonces, ya tenemos que ir viendo que por ahí no va, ahí nos tiene que hacer ruido. Entonces, lo primero que vamos a decir es que delegar no significa lo mismo en todas las etapas del proceso de emprender. Si hay algo que quiero que se lleve en esta charla, es que delegar no es una cuestión únicamente de una técnica, sino que también tiene que ver con el momento en el que está transitando el emprendimiento o la empresa de ustedes, ¿sí? Entonces, nosotros acá en Odra hablamos de 3 etapas del proceso de emprender, que son como muy claras, que tienen que ver con, perdonen, tienen que ver con
el emprendedor y también la empresa, ¿sí? La primera etapa es el emprendedor, es como que el emprendimiento y el emprendedor están como muy simbióticos, es casi lo mismo, es como tener un emprendimiento o ser un emprendedor es como lo mismo, te pasa algo a vos como persona y automáticamente le está pasando eso a tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque sos unipersonal. Todo lo que haces depende de vos, o sea, tenés que comprar un insumo, tenés que ir vos. Tenés que producir un producto, lo haces vos. Tenés que vender, lo haces vos. Tenés que, no sé, contestar un mensajito en Instagram, todo sos vos. Entonces, en esa etapa, digamos que donde todo depende de vos, la limitación principal es el tiempo y tu energía, ¿bien? Entonces, delegar en esta etapa significa lograr tener nuestro primer ayudante, sin demasiadas pretensiones. En la etapa en la que uno está cuando es emprendedor unipersonal, tiene que ser lograr mi primer ayudante, alguien que me quite carga. Cuando hablamos de quitar carga, no estamos hablando de delegarle tareas completas o delegarles procesos completos. Es delegarle, como decimos en obra, acciones. Es como decir, yo sigo siendo responsable de mi tarea, pero tengo a alguien que me hace la segunda. Que si yo tengo que, por ejemplo, hacer una compra de un insumo, yo voy a seguir siendo la responsable de saber si tengo la cantidad necesaria, si necesito comprar más, si estoy dispuesto a invertir o no, pero por ahí lo que tengo es alguien que me quita carga yendo, no sé, ni siquiera digo el almacén, porque en esta etapa es una etapa que somos emprendedores chiquitos y por ahí tenemos un mueble con cajones, entonces tenemos a alguien que nos ayuda a abrir el cajón y marcar en una lista lo que nosotros le pedimos que haga, ¿sí? Entonces, en esta etapa, nuestro objetivo de delegar tiene que estar enfocado en quitarnos carga. Entonces, ni siquiera tenemos que pensar, esto se los digo para que, Dios mío, se lo graben, no tenemos que pensar en la primera persona que contratar que sea, no sé, un community manager, que nos gestione las redes, alguien que venga y nos haga, no sé, los reels, porque el primer ayudante tiene que estar en quitarnos carga a nosotros en lo primero, o sea, en cositas que nosotros podamos liberar nuestro tiempo, como dice ahí, la limitación principal es nuestro tiempo y nuestra energía, para que nosotros podamos estar en aquellas cosas que tienen que ver con tomar alguna decisión, o por ejemplo, no sé, contestar un mensajito en Instagram o comunicar lo que nosotros ofrecemos o nuestros productos, porque ¿quién mejor que nosotros para explicar eso? En esa etapa sí vale el quién mejor que nosotros. Por eso les digo que delegar en cada etapa no significa lo mismo. En la primera etapa, en la que yo no tengo tiempo, porque apenas doy con las manos, puedo agarrar lo que puedo, tengo que contestar acá, ya no tengo tiempo de sentarme con una persona a explicarle y transferirle todo lo que necesito como yo lo necesito, porque en la segunda cosa que le estoy explicando, ya llegaron 3 mensajes, tengo que fabricar otro producto, viene un cliente y tengo que entregar mi servicio. Entonces, en ese momento, no es lo más importante que alguien se haga cargo de una tarea completa o de un proceso completo. No es importante que en esta etapa nosotros logremos quitarnos responsabilidad. Lo que tenemos que lograr es quitarnos carga, ¿sí? Muchos emprendedores, y como veo acá algunas caras que ya los conozco, ya sea porque son clientes o tuvieron entrevistas, pasaron esta etapa y enseguida empezaron a contratar gente, ¿sí? Entonces, en algún momento esa etapa la sortearon y lograron generar ingresos como para contratar a alguien, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Viene la segunda etapa. La segunda etapa es cuando yo empiezo a generar ese equipo de trabajo. Y acá vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo importante en una etapa en la que yo ya no soy yo sola y quizás con mi ayudante, sino que empiezo a tener 2 o 3 personas que ya empiezan a estar, empiezo a armar un equipo de trabajo, que no es una empresa todavía, es un equipo de trabajo. Bueno, ese primer equipo de trabajo, lo que tenemos que saber es que la responsabilidad sigue estando centralizada en mí. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo la persona que tiene clara la estrategia, ¿sí? El hacia dónde quiero crecer. Y acá es importante que entendamos que los emprendimientos, por más que sean 2 emprendimientos de un mismo rubro, podemos querer crecer para distintos lugares. Entonces, que vos tengas, por ejemplo, no sé, un local, una peluquería, 2 personas que tienen una peluquería, quizás crecer para esas 2 personas significan cosas totalmente distintas. Entonces, esa parte que tiene que ver con la estrategia, con decidir hacia dónde ir, con decidir la escala de decisiones que nos van a llevar hacia algún lugar, todavía están muy centralizadas en nosotros. Entonces, no podemos otra vez pretender que haya una persona que tome decisiones por nosotros en esta etapa. ¿Bien?
Pero sí ya empieza a aparecer esta idea de que como hay más personas, ya puedo empezar a delegar algunas responsabilidades, ¿bien? Pasamos de quitar carga a empezar a quitarnos algunas responsabilidades. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que yo me puedo empezar a quitar acá, en el equipo de trabajo? Y acá viene una pregunta importante que se tienen que hacer y que todos los que pasaron por obra saben que acá les decimos que hay algo que es la semilla de valor. La semilla de valor del emprendimiento no es algo que está en el mismo lugar en todos los emprendimientos. Hay emprendimientos donde el emprendedor tiene la semilla de valor en las ventas, porque dicho mal es un crack vendiendo, porque tiene mucha claridad en explicar lo que hace, porque enseguida viene un cliente y lo vende. O sea, tiene 2 o 3 empleados que encaran a un cliente y no venden nada y él agarra a ese mismo cliente y en 2 minutos le vendió todo. Entonces ahí decís, che, pará, tiene sentido que delegues esa parte cuando realmente a vos es donde mejor estás posicionado, donde más te fluye. Después hay otros emprendedores que no son muy buenos en la venta, pero son muy buenos en elegir el diseño de sus productos, en el estar detrás de diseñar qué van a vender, qué no, qué... Y decís, la verdad que yo no soy muy buena ni soy tan rápida fabricando, pero sí soy muy buena decidiendo qué fabricar. Entonces, ¿tiene sentido que yo delegue esa parte? No. Bueno, entonces, en esta parte es tan importante que uno empiece a descubrir cuál es su semilla de valor dentro del emprendimiento. ¿Dónde está? ¿En qué engranaje, decimos acá en Odra? En insumos, en producción, en venta, en entregas, en cobros, porque aunque parezca mentira, hay emprendimientos que su semilla de valor está en la capacidad de cobrar. No tienen ningún problema, simplifican enseguida, no tienen ningún problema en pasar, cobrar, decir cuánto es, no hay nervios, cuando en otros emprendimientos pasar a cobrar es el momento más de nervios y estrés que hay. Yo no soy muy buena, por eso lo primero que hice fue poner a alguien ahora que está cobrando. ¿Por qué? Porque también ese vínculo, cuando encima vendés servicios, estás todo el día con el cliente y es muy complicado después pasar a cobrar. Se generan algo que a algunas personas les ponen nerviosos y a otras no. ¿Bien? Entonces, volviendo a esto, el equipo de trabajo. Acá tenemos que empezar a preguntarnos dónde está nuestra semilla de valor y ahí es que nos tenemos que agarrar fuerte de esas tareas que están vinculadas a la semilla de valor y esas no se delegan en esta etapa. No se delegan. ¿Qué hacemos? Tratamos de empezar a ordenar, ahora sí, a empezar a definir procesos de aquellos circuitos que no están vinculados a la semilla de valor, y ahí sí empezamos a invertir un poco de tiempo en definir estos procesos, empezar a capacitar y hacerle un seguimiento a las personas que van a estar haciendo esas tareas. Pero ahí ven que ya vemos que no es que yo digo de un día para el otro voy a delegar y arranco y tengo, bueno, ya tengo que empezar a armar los procedimientos, los procesos, no. Es por etapas. Primero me quito carga para empezar a estar yo más libre y más, con la cabeza más libre, ¿sí? A partir de ahí, con la cabeza un poco más despejada, puedo empezar a cuestionarme dónde estoy yo, dónde es mi semilla de valor, y recién ahí empiezo a dedicarle tiempo a mi equipo, voy a tener que poner en mi agenda espacios donde me voy a tener que sentar con mi equipo a diseñar el proceso, a diseñar la tarea, el cómo yo quiero que la ejecuten, y recién ahí voy a empezar a delegar, ¿sí? Porque invertir tiempo es eso, es una inversión, no es que sale de un día para el otro, ¿bien? Por el otro lado viene una tercera etapa en la que yo ya empiezo a llamarle a mi emprendimiento empresa. ¿Cuál es la diferencia entre equipo de trabajo y empresa? La diferencia es que yo ya no hablo de personas que ejecutan roles o hacen tareas dentro de procesos, sino que yo ya empiezo a hablar de áreas que ejecutan procesos. ¿Qué es un área? Un área es un conjunto de personas que cumplen, si se quiere, el mismo rol, el área de ventas. Quiere decir que yo ya tengo un conjunto de personas que están vendiendo. El área de marketing. Quiere decir que ya tengo un conjunto de personas que están haciendo actividades para generar ventas, para generar contactos, y así. El área de producción. Ya no tengo una persona que se está haciendo cargo de alguna tarea de producción. No, no, tengo un equipo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos empezamos a convertir en empresas? Cuando empezamos a dejar de tener personas que se hacen cargo de tareas y empezamos a tener equipos de personas que se hacen cargo de procesos, ¿sí? Algunos de los que están acá todavía no son empresas, pero están en transición, porque se van a empezar a conectar, decir, yo en producción tengo un conjunto de personas, pero todavía en ventas no.
por ahí tengo una persona. Bueno, están en la transición de convertirse de equipo de trabajo a empresa, ¿sí? ¿Y qué es lo importante cuando empezamos a hacer empresa? Y acá ya tiene que empezar a aparecer otro rol, ¿sí? Ese rol que vamos a llamar el rol de coordinador. Porque ya no alcanza con tener un proceso y una descripción del cómo quiero hacer una tarea. Ahora necesito una persona que esté mirando desde afuera, controlando y validando que eso que se definió se esté cumpliendo. ¿Sí? Tiene que empezar a haber un rol que es el de coordinador, una persona que se conecte con el dueño, de alguna manera, y diga, che, esta semana, ¿cuál es la prioridad? Esta. Bueno, a partir de ahí, esta semana tiene que haber alguien que esté, su función es estar conectando lo que el dueño necesita con lo que el equipo tiene que ejecutar, ¿sí? Porque lo que tienen que saber es que el proceso de emprender es un proceso que está vivo y todos los días pasan cosas. En lugar de querer crear procesos para que todo esté estable y no pase nada, no. Tenemos que tener procesos para poder absorber lo que ocurre, porque la verdad es que todo el tiempo están pasando cosas. Todo el tiempo están pasando que yo hice el pedido, que hice todo perfecto, que ejecuté todo perfecto el proceso, y me llama el proveedor y me dice, ay, ¿sabes qué? Me olvidé de mandártelo. O te dice, no llegó, no sé, no llegó al puerto el container. O no, bueno, un montón de cosas y para, yo definí mi tarea, definí mi proceso, definí quién lo va a hacer, lo estoy validando, lo estoy controlando y así todo tengo un problema. Claro, porque no solo depende de nosotros, depende de la afuera. Entonces, todo el tiempo están cambiando las prioridades en función a lo que está pasando afuera. Entonces, este rol de coordinador es el que nos ayuda a hacer una lectura de lo que está pasando afuera y reordenar los recursos para que haya el menor impacto posible. Una persona que tiene la capacidad de observar afuera y ejecutar adentro tiene que estar por afuera de alguna manera del operativo diario, tiene que empezar a tener una mirada hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué se imaginan? Que un emprendimiento que está empezando a hacer una empresa, ¿quién es el que tiene que hacer ese rol principal de coordinador al principio? ¿Alguno se anima a pegar? Nadie. Chicos, no me hacen ni la segunda. Bueno, el que tiene que hacer ese rol es el dueño. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo es que el dueño, al principio, tiene que pasar de ser el que hace todo. Después tiene que y tiene que lograr tener a alguien que le quite carga, pero sigue siendo el responsable de todos los procesos. En la segunda etapa sigue siendo responsable de la semilla de valor, pero no de todas las tareas del resto. Y en lo último, tiene que empezar a no estar vinculado operativamente, sino tiene que empezar a estar como coordinador de las tareas. Tiene que ser el que está mirando desde arriba y empezar a dirigir a los que están abajo. Entonces, lo que ustedes se tienen que empezar a preguntar es si hoy están vinculados operativamente en su empresa, en sus emprendimientos. Operativamente quiere decir que parte de lo que el cliente se lleva, ustedes tienen una vinculación directa. O compran el insumo, o lo producen, o le están entregando el servicio. Bueno, si están en alguno de esos procesos, todavía están vinculados operativamente. La mayoría, calculo, debe estar en el primero y en la segunda instancia, ¿sí? Porque, o en una transición de la segunda a la tercera. Pero bueno, la realidad es que si nosotros no hacemos conscientemente la etapa 1 y la etapa 2, la etapa 3 se crea con un montón de fugas que empezás a generar procesos que no son delegables, empezás a encontrar gente que está metida en varios procesos, entonces es difícil medirlos, es difícil crear este rol de coordinador y al final tenés estructuras enormes que no son eficientes, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando uno no va delegando de manera progresiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros tuviésemos que poner una frase de cada etapa, digamos, en la etapa 1 tenemos que delegar, es animarse a soltar lo operativo, animarse a que hay una partecita que tenés que empezar a pedir ayuda, ¿sí? Que tenés que delegar para quitarte carga, para poder empezar a estar un poco más estratégico, empezar a ver qué estás haciendo, ¿sí? En la segunda etapa, la frase sería que si no documentás, no estás delegando, solo estás pidiendo favores.
Esto de, por ejemplo, yo tengo clientes que vienen y dicen, no, porque yo les dije 40 veces cómo lo tenía que hacer, me senté al lado, lo hice yo, se lo expliqué, me vio hacerlo. Perdón, está el procedimiento, está el mapeo, el proceso, ¿dónde está? No, pero se lo expliqué 40 veces. No, porque lo que tienen que entender es que cuando uno empieza a armar equipo de trabajo, no estás creando emprendedores socios, estás creando equipo de trabajo. Hasta la persona, por más que le interese que a vos te vaya bien, es lo que la persona que va a tu equipo quiere ir a hacer el trabajo, volverse a su casa y olvidarse del negocio y del emprendimiento. Se quiere olvidar y está bien. O sea, tenemos que aprender que no estamos teniendo socios, que ese es otro gran problema que ocurre con los emprendimientos y los emprendedores, que cuando empiezan a sentirse solos y necesitan que confiar, ¿qué hacen? Se asocian con alguien del equipo de trabajo y ese es un gran error, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de invertir tiempo en la segunda etapa en empezar a escribir como no salga. ¿Hay una técnica para armar procedimientos? Sí. ¿Hay una técnica para armar correctos mapeos? Sí. Pero ya que empiecen a documentar y a escribir qué es lo importante para ustedes de cada tarea, es un montón. Si yo llego a un emprendimiento que ya tiene eso, aceleramos un montón. Porque lo importante de cada proceso lo saben ustedes. Yo se los saco, los exprimo, les voy haciendo preguntas y lo vamos sacando. Pero si ustedes hacen este ejercicio, ya tienen esa cosa mucho más activa, es como más reconocida, ¿sí? Bien. Y la última es que cuanto más crece la estructura, más herramientas necesitamos para conectar la visión con la acción. Esto quiere decir que delegar no es desaparecer. Entonces, yo, por ejemplo, tengo clientes que tienen una empresa, tienen 60 empleados, y por ahí yo tengo reuniones con ellos para tomar decisiones, que después me tengo que juntar con los gerentes, que son los que la ejecutan. Pero ellos tienen que empezar a tener herramientas para comunicarle al gerente qué es lo que quiere que pase, y el gerente tiene que tener herramientas para poder comunicar y hacer que eso ocurra. Entonces, delegar no es desaparecer. Yo entiendo que cuando uno es un emprendedor más oportunista, digo yo, que le gusta crear algo que funcione y dejarlo funcionando y enseguida ir y crear otra cosa, porque en realidad su objetivo, su motivación por emprender es crear cosas que funcionen y estar acá, allá, bueno. Pero no es así. Delegar no significa desaparecer. Yo tengo que crear mecanismos que conecten lo que yo tengo como idea de negocios con la ejecución. No puede ser que algo que si yo estoy funciona y que si me voy empieza a tambalear. Eso es lo que nos da demostración de que no se está delegando correctamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es que una capacidad de que una persona pueda tener una ramificación de su estrategia y su mirada y su enfoque desparramada y conectada con todo lo que creó, ¿sí? Yo tengo ejemplos de emprendedores que prefieren hacer fundir algo y crear otra cosa nueva, porque no lo logran, lo hacen crecer, no lo logran sostener y son buenos haciendo crecer algo nuevo de cero. Eso yo no lo puedo creer. Con lo difícil que es para otros emprendedores activar y hacer que algo crezca, no puedo creer que haya gente que le es más difícil el siguiente nivel, que es sostenerlo sin estar. A mí me es más difícil hacer que algo se expanda, después que todo lo que yo hago que crezca se sostiene, la verdad. Ese es como mi don. Pero me cuesta mucho el hacer que algo se expanda. Y conozco gente que en poquísimo tiempo hace que algo se expanda rapidísimo, pero después lo deja morir, no lo sabe sostener. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que como emprendedores empecemos a observar y podamos identificar dónde está nuestro don y dónde necesitamos más herramientas. ¿Sí? Bueno, vamos con la que sigue entonces. ¿Qué delegamos? Entonces, podemos delegar todas las tareas operativas, podemos delegar tareas estratégicas, solo lo que nos gusta, no, eso es lo que acabamos de ver. Podemos delegar en función a la etapa en la que estemos. Si nosotros estamos en la primera etapa, tenemos que delegar acciones de cuestiones operativas. Si estamos en la segunda, tenemos que empezar a delegar lo operativo, ¿sí? Cuidando la semilla de valor. En la tercera etapa tenemos que empezar a delegar ya todo lo operativo y empezar a quedarnos con las tareas más estratégicas, con las tareas de decisión, ¿sí? Esas son como lo último, que llegado el caso, si crece mucho la estructura, voy a tener que contratar a alguien que realmente sea un profesional, que
profesional me refiero de no solo por títulos, sino por la temática, ¿sí? Alguien que tenga como una mirada estratégica sobre lo que se está haciendo y que me dé la confianza técnica, no solo de persona, que es capaz de interpretar y cumplir un proceso, ¿sí? Y mostrarme los resultados, ¿bien? Y esto de que solo lo que no me gusta, no, porque muchas veces lo que no me gusta es lo que en general no tenemos que delegar enseguida, ¿sí? Entonces, delegar es un proceso que está vivo y crece con ustedes y con su emprendimiento. Esto que dijimos, es un proceso, tiene etapas y tenemos que identificar. Entonces, ¿qué significa delegar? Lo primero es analizar las tareas y decidir qué y cómo ejecutarlas. Acá hay unas fotitos que yo pongo de clientes porque este es el dueño y estamos viendo los procesos acá. Estamos analizando qué del proceso se necesitaría delegar, qué no, estamos viendo hasta las dimensiones de un lugar. Entonces, hay que analizar bien cada una de las etapas. Una vez que decidimos, tenemos que juntarnos con el equipo y tenemos que poder, de alguna manera, explicar estas decisiones. Porque nosotros tenemos que decidir, pero después tenemos que ir y explicar y comunicar y además entregar esas decisiones en papel. No puede quedar solo en algo oral, hablado, ¿bien? Y por último, delegar también significa acompañar en la implementación. Una vez que lo entendieron, tenemos que estar ahí viendo cómo lo están ejecutando. O sea, cada una de estas etapas lleva un tiempo. No es que te lo dije, fin, nos vimos. No, es una vez que te lo explicó, tengo que estar ahí y tengo que estar viendo cómo lo ejecuta, observando. Acá observamos cómo estaban, digamos, vendiendo, cómo explicaba según la división que hicimos de la exhibición de artículos, y cuando se fue el cliente explicamos, bueno, a veces esto pasó acá, no quedó claro, y eso acompañábamos para explicar por qué algo está bien o no está bien. Y por último, esta es polémica, pero para que vean que también trabajamos acá en Obra en Campo, y esto para que vean el contexto. Imagínate que vos puedas medir o cómo se comporta el trabajo en un campo. En este lugar están solamente los operarios, y la persona que va a medir tiene que poder tener indicadores de calidad y de saber que van y se hacen muestreos de la leche y unas cosas para saber si se está ejecutando correctamente. Entonces, hasta en entornos muy complejos, tiene que ser mucho más, digamos, más estandarizados y más específicos los temas de delegar y las etapas. Entonces, yo les decía esto porque en las primeras imágenes, cuando vemos delegar, vemos una persona en una computadora. Pero la realidad es que en la vida real no hay una computadora y un grupo de personas. En la vida real es importante los contextos. A veces no tenemos ni papel para ir y explicarle a alguien en un contexto de trabajo operativo. Entonces, cada uno tiene que poder reconocer su espacio de trabajo y empezar a identificar cuál es la mejor herramienta para empezar a plasmar lo que sabe o el cómo necesita que una tarea se dé. Y el cómo se tiene que medir. Entonces, si yo quiero hacer algo como esto, que es un proceso mucho más, de cuestiones que tienen que estar hasta de sanidad y un montón de cosas, obviamente que este proceso lo tengo que hacer de una, no puedo ir haciéndolo por etapas, ¿bien? Entonces, eso también hay que contemplarlo en función al rubro que cada uno tiene, los riesgos que asumen. Entonces, el proceso de delegar tiene 3 grandes etapas o 3 grandes herramientas que son definir los procesos, porque cuando yo defino los procesos tengo claro las tareas que tengo que hacer y quiénes serían las personas más adecuadas para hacerlas. Tengo que poder escribir los procedimientos. El proceso es las tareas. ¿Qué conjunto de tareas tengo que hacer? ¿En qué orden las tengo que dar? ¿Cuándo las tengo que dar? Y el procedimiento es cómo. Es esa tarea que tenés que hacer, quiero que la hagas así, así, así. Quiero que entres a este archivo, cargues este documento, no en el cuaderno, en este archivo. Ese es el cómo. Quiero que, no sé, que cargues al cliente y que lo etiquetes con esta etiqueta del teléfono, o quiero que vayas con la camioneta, no quiero que vayas bien. Bueno, esos son los cómo, es el detalle de cómo querés que ejecute esa tarea. No puede quedar a libre imaginación de la persona que vos se lo estás explicando, porque lo que pasa muchas veces es que se quedan en el qué y en el cuándo, y el cómo queda a libre albedrío, y bueno, cada uno lo hace a libre interpretación. Y ahí también surgen los problemas, ¿sí? Y después está lo último, que tiene que ver como una gran herramienta, que es el rol de coordinador.
que muchas veces se ve como un sueldo que es un montón de plata, que cómo voy a tener a alguien que no está vinculado directamente con la operatoria, pero en realidad, si es el momento, si ya el emprendimiento lo está pidiendo, es lo que a vos te va a hacer la gran diferencia. Porque la realidad es que ver que tus empleados o tu equipo de trabajo esté haciendo ese qué, que es la tarea, en el momento que vos dijiste y de la manera que vos lo definiste en ese procedimiento, es clave. Y si vos no podés estar en todos los procesos porque se empieza a ramificar todo, porque la estructura empieza a crecer, necesitas a alguien que haga ese rol de coordinador, que esté escuchándote a vos y que haga una bajada y esté mirando qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, delegar bien no solo abre esas posibilidades de crecer, yo siempre les digo, si querés crecer te tenés que ver con personas, ¿sí? Porque uno solo, limitado, tenemos un potencial de crecimiento chiquito, sino que también, si uno no delega correctamente, lo que ocurre es que creces con estrés y con un riesgo altísimo. Entonces, delegar correctamente, siguiendo este proceso, lo que va a hacer es que vos puedas crecer reduciendo el riesgo y a la vez, obviamente, que sea orgánico, que sea natural, que no sea un estrés que de un día para el otro pasás de no quiero delegar nada, que le tiro por la cabeza un proceso entero a alguien porque yo ya no lo quiero hacer porque estoy súper explotado, ¿sí? Entonces, todo esto que hablamos inicia con preguntas correctas. Nosotros tenemos que aprender a preguntarnos primero en qué fase estoy. Espero que cada uno de los que estén acá, con lo que venimos hablando, esté identificando en qué fase está. Entonces, de esa manera podemos definir el alcance de la estrategia para delegar. O sea, si yo estoy en la primera etapa, no me tengo que preocupar en este momento a escribir todos los procedimientos. No es el momento. En ese momento lo primero que tenemos que hacer es empezar a pedirle a alguien, aprender a pedirle a alguien que haga cosas sueltas, sin esperar que piensen, que suena mal. Yo a veces les digo, cuando nosotros buscamos un ayudante no estamos buscando a alguien que piense, pero no con esto estamos diciendo que la persona no puede pensar o no tenga la capacidad de pensar, sino que lo tenemos que evaluar su accionar, no porque se le ocurra cómo hacer las cosas mejor que a vos, sino con que haga esa tarea, que sea como alcances cortitos. Che, andá y traeme tal cosa. Andá al depósito y trae, anotá tal cosa y tráelo. Llamá a estos clientes y preguntale esto y esto. No, ¿qué se le ocurre preguntar? No tiene que ir más allá de la acción. En la primera etapa es eso, ¿bien? Una vez que yo ya sé en qué fase estoy y lo que tengo que invertir en el proceso de delegar, tengo que empezar a preguntarme qué tareas me conviene delegar. Y ahí aparece esto que yo les decía de la semilla de valor, ¿sí? Tenemos que empezar a ser más conscientes o intuitivos en nuestro proceso propio y saber dónde tenemos el mayor valor. Espero que todos acá se estén preguntando si son mejores vendiendo, si son mejores eligiendo el material o el producto adecuado para vender. En los casos de compra y venta, de los emprendimientos de compra y venta, muchas veces el don o la semilla de valor está en saber qué producto va a pegar. Te decís, este es el producto que yo traigo y va a rotar, la gente lo va a querer. Y ahí no estás ni vendiendo, ni fabricando, ni nada, estás yendo a elegir el producto. ¿Sí? Que por ahí esa estrategia hay gente que no tiene esa visión de qué es lo que va a pegar. ¿Bien? Y por último, ¿qué proceso pertenece, digamos, a qué proceso pertenecen esas tareas? Lo que acabamos de decir, si mi tarea de semilla de valor está en ventas, bueno, yo tengo que saber que, no sé, un trato con un cliente, bueno, ahí es proceso de ventas. Si es comprar un insumo, está ahí en gestión de compras. Entonces, empezar a identificar la tarea con el proceso, porque eso nos va a ayudar a empezar a poner la energía en los primeros procesos que tengo que mapear y empezar a generar la documentación. Volvamos a esto, no puedo de un día para el otro hacer todo, entonces tengo que empezar a hacerlo de a poco, por partes. Y esto es clave porque la mayoría de las personas pasamos de no querer hacer nada a querer hacer todo, y como todo es imposible, lo soltamos y volvemos a no hacer nada, ¿sí? Entonces, esta es la clave para que uno empiece a delegar correctamente, que sepa en qué etapa está y que desde ahí empiece a generar la documentación de a poco. ¿Bien? Bueno, para los que no me conocen, algunos me conocen, otros no, yo me presento que soy Maggie, bueno, ya me vienen viendo en las redes. Yo lo que soy, principalmente me recibí de ingeniería industrial, pero hice la especialización en procesos. Entonces,
para mí todo en esta vida es un proceso, porque el proceso es una transformación, transforma una condición inicial en una condición final. Y delegar, como todo en esta vida, es un proceso. Entonces, la realidad es que cuando te dicen, bueno, vamos a delegar en un curso para delegar, no existe el curso para delegar, existe el curso en definitiva para empezar la etapa del proceso en la que vos estás transitando en este momento, ¿sí? Así que bueno, nada, un poco una frase que siempre ponemos, que es, que algunos me dicen que es bastante trágica, pero a mí me gusta que quede así, que es que la mentalidad define, digamos, las decisiones que tenemos y nuestras decisiones definen nuestras acciones. Y las acciones definen nuestros logros, pero también nuestras pérdidas. Nos tenemos que hacer cargo de que cada vez que decidimos algo, estamos dejando de decidir otra cosa. Siempre que hay una decisión hay una ganancia y hay una pérdida. Entonces, tenemos que empezar a ser más conscientes de que todo lo que nos pasa, a veces terrible en nuestros emprendimientos, también somos responsables. Somos responsables por no tomar conciencia o por no transitar el proceso por etapa. ¿Bien? Así que bueno, con esto les quiero agradecer, pero bueno, ahora me gustaría que tengamos un momento, si alguno se anima y quiere aprovechar el momento para preguntar algo en lo particular de lo que venimos hablando, puede levantar la mano y le damos la palabra. Miren, 40 minutos, chicos. No lo puedo creer. ¿Vieron? No lo hice, me salió muy bien, estoy muy contenta. Cumplí el objetivo del horario. Bueno, ¿alguien tiene ganas de preguntar algo? Quizás esperaba otra cosa en la charla. No. Vamos, Eri, yo te tengo... Ay, no sé cómo levantar la mano, perdón. Bien, acá, ahí te veo. Sí. ¿Querés? Decime. No me anda la cámara, pero bueno, ahí como terminando de entender en qué lugar estaba, igual en una consultoría era esto de que no me caía la ficha de que yo tenía un ayudante y quería una persona básicamente a la cual delegarle todo un proceso entero productivo. Y vos era como, no, pero no podés darle un proceso productivo a un ayudante. Y yo, ¿cómo que no? Si para eso está. Para eso le pago. Claro, para eso me pago, pobre. No, y a raíz de eso, a raíz de entender que en qué lugar estaba y que lo que tenía que delegarle eran acciones y no procesos, fue un antes y un después. Y es tal cual como definís el rol. Es la persona, poner en mi caso, a la que digo, o sea, había un montón de acciones, de partes de procesos que a mí me quitaban mucho tiempo, que me cansaban físicamente un montón, y que ahora hay alguien que lo está haciendo, y que la paz mental de saber que hay alguien que lo está haciendo, que lo está ejecutando, me deja a mí, por ejemplo, para hacer cosas que requieren, o más motricidad fina, o más atención, o cosas de contar, decidir, como que estaba, todo ese grueso de tareas lo estaba haciendo yo. Y una vez que lo delegué, me dejó un montón de tiempo para poder encargarme de forma como más ordenada y consciente, por ejemplo, de todo el proceso de siembra. Entonces yo hoy tengo más tiempo para poder planificar, que es algo sumamente básico, indispensable, porque hay alguien que está como encargándose, entre comillas grandes, de las tareas gruesas. Llámesele a alguien que se está encargando desde lo más simple, de ir y regar, o ir y dejar todo ordenado, o sí, hasta incluso de ir y ordenar todo el despelote que yo dejé. O sea, Ahora, eso que acabas de decir no es una pavada, y les quiero decir esto porque yo, por ejemplo, la tengo a Flor, y yo le dije, ay, Flor, necesito que a todos los que se anotaron les mandes en el formulario el mensajito, todo, que es, a ver, seguramente hay alguna forma más tecnológica de hacerlo más rápido a que estar metiendo mensajes, pero ¿saben qué? No tengo tiempo de investigarla en este momento, porque yo estoy en una etapa de equipo de trabajo, y eso también lo tienen que entender, porque que yo me ponga a ver cuál es la mejor manera tengo que aprender algo, y a mí aprender eso en este momento, ¿me suma? No me suma, a mí me suma estar con un cliente, estar armando, que además me divierte, me motiva, porque a mí estas clases, aunque ustedes piensen que las hago por ustedes, también las hago por mí. Cada tanto yo necesito hacer algo de lo que me interesa hablar a mí y que por ahí no se está dando tanto en los clientes. Entonces digo, hay cosas que son tecnológicas que uno puede ahorrar más tiempo, pero a veces no hay tiempo para investigar todo eso. Y vos necesitas que alguien la haga así, como sabés, como sale hoy,
pero que no seas vos, porque necesitas que te quiten carga, necesitas que eso se resuelva igual, porque después, bueno, Jessy, el tema del riego lo resolvió mejor tecnológicamente, pero pasó tiempo hasta que pudo invertir en el riego más tecnológico, más automático, y quizás en ese tiempo, para lograrlo, necesitaste a esta persona, ¿no, Jessy? Sí, totalmente. Bueno, quizás todavía a mí, no sé, o me da un poco de panic attack o en realidad lo estoy pensando, ¿sí? Ya en, no sé si un área de trabajo, un equipo, o sea, si un equipo de trabajo, que bueno, que equipo de trabajo, otra persona más laburando conmigo, pero ya la cual pueda de alguna manera sí derivarle un proceso entero. Que en mi caso, por ejemplo, en esto de decir, bueno, ¿en qué lugar vos ya no te ves? O en mi caso va por afinidad, tipo, yo ya no quiero armar más pedidos, yo ya no quiero toda esa parte como administrativa, no a mí déjame afuera con las plantitas, viendo que todo esté bien. O sea, odio contar stock y todo eso. Entonces, también siento que ya estoy en un momento donde ya sistematicé. Me falta, si bien, toda la parte de mapeo de procesos, pero para cuando nosotros hablamos de mapeo de procesos, yo no tenía ni siquiera sistematizado no sabías que era una tarea. ni ordenado el proceso, ni nada. O sea, yo ya pasé de armar mis propios pedidos y que capaz que armar 4 pedidos me tomaba 1 hora y media a sacar más de 20 pedidos en 1 hora. Pero porque todo eso llevó una estructura y una sistematización que quizás ahora sí me dejan parada en un lugar donde puedo, aunque sea, en mi caso, por el tamaño de mi emprendimiento, una sola persona, pero que se encargue del proceso de armado de pedidos, por ejemplo. Que recién ahora entiendo que armado de pedidos es un proceso y no una acción, tipo, tarde, pero acá estoy. Pero bueno, sí, a lo que voy es esto, que a veces delegar tiene que ver con pequeñas decisiones estratégicas que hacen que vos podés entregar 4 pedidos, podés entregar 20, y que empieces a poder entregar 20 hace que empiece a fluir también un dinero que antes no fluía y que te empieza a dar una seguridad de decir, che, pará, yo puedo quizás contratar a alguien más, porque la realidad es esa, que uno va delegando, quitándote carga, que te va permitiendo, en mi caso, por ejemplo, yo son 5 personas las que trabajan conmigo, que ninguna es dueña de un proceso completo, sino que me van quitando carga en distintos lugares, alguna es más responsable de alguna tarea más específica, pero eso a mí me permite estar más tiempo con los clientes, y eso hace que yo pueda tener más clientes, y eso hace que pueda tener más ingresos, y eso hace que me dé más seguridad de contratar a alguien más, ¿bien? Entonces, eso es un poco, que se va construyendo la seguridad del armar el equipo, porque a veces cuando uno tiene un emprendimiento chiquito, decís, che, ¿cómo voy a tener 10 personas trabajando para mí? Digo, bueno, no vas a ser la misma persona hoy la que logre tener su ayudante y que logres que esa persona haga lo que vos necesitás, a que después tengas un equipo y que ese equipo haga lo que vos necesitás. Eso te va a permitir decir, soy buena. Bueno, y vas a tener mapeo y vas a poder, y hasta que un día tenés un coordinador. Y vos decís, tengo un coordinador, puedo tener otro. Y ahí es donde empieza a convertirse ese emprendimiento unipersonal en una empresa, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Vani, a ver. Tenés el micrófono en mute, muteado. A ver. Ay, no escucho. Ale, excelente. Bueno, gracias. Bueno, si querés podés escribirnos y ahí yo puedo comentar. ¿Alguien más? Bueno, Martín Molina no te conozco, Camila no te conozco, Eri, toda gente, hay algunos nuevos. Bien. Yo, por mi lado, hola, Sí. ¿cómo estás, Mari? Yo Bien. soy asistente virtual, yo estoy del otro lado. Bien. Y la verdad que es fundamental tener los procesos documentados porque es como decís, no pensamos lo mismo, o sea, es mínimo por ahí uno como emprendedor o como dueño de negocio dice, bueno, a ver, la tarea es así, así. Pero yo del otro lado, que no estoy tan metida en el negocio, puedo pensar que es diferente o que en vez de hacer esto primero, se hace esto primero. Entonces es fundamental la documentación del proceso ya cuando hay equipo. Para alguien que contrata un tercero, como en el caso de Eri, me imagino que vos te contratan, ya para ese punto en el que vos contratás a alguien y que va a hacer cargo de hasta de un contacto con un cliente, no, procesos.
se acabó. Totalmente. Para esa instancia no hay otra historia, porque si no empieza a generarse todo un discurso hacia afuera que no es el tuyo, y ahí vos estás construyendo y haciendo crecer algo que quizás crezca, pero no era lo que vos querías que crezca, empieza a irse para otro lado. Yo en una publicación hice una analogía con el crecimiento del tomate, acá está Jessy, me va a corregir, pero yo hice una vez una experiencia con Jessy que te enseña a tener huertas, y yo era el tomate y me desesperaba porque el tomate crecía, tipo lo tenés que andar guiando, atándolo, Claro. y de golpe creció una rama enorme y tenía un montón de tomate y te dicen, no, tenés que cortar. ¿Qué? Y era como, pero tiene un montón de tomates. No, lo tenés que cortar porque, y es como que al tomate le tenés que ir Guiándolo. para Claro. dónde crecer, porque en realidad crece, naturalmente se desparrama y crece para lugares donde después no le da el sol, y eso que crece va a terminar siendo un crecimiento poco eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso a mí me flasheó cuando lo vi, porque dije, bueno, eso ocurre en los emprendimientos, no es que el emprendimiento no crece porque vos, ay, listo, tomé una maldición, no crece. No, lo más probable es que crezca para donde vos no querés. Entonces estás creando un monstruo, una estructura de la cual te tenés que hacer cargo y que no es lo que vos querés, ¿sí? Entonces por eso es tan importante estar todo el tiempo haciéndonos preguntas y revisando y no acelerar los tiempos, no acelerar el proceso. Totalmente. Sí, totalmente. Y los feedback, y den los feedback, por ejemplo, a las personas que ayudan, porque uno piensa por ahí que lo está haciendo bien, porque no recibe comentarios del otro lado, y realmente no estaba haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, si no hay una devolución o hay una comunicación así fluida, es imposible. Se va para cualquier lado el tomate. Se va para cualquier lado. Bien. Gracias. Bueno. Bueno, nadie, yo no quiero presionar, aunque me encanta presionar. Olis. No, Sí. yo quería comentar que me gustó mucho la charla, la verdad que es la primera vez que tengo así como un acercamiento y por eso me involucré. Me pareció muy piola y me hizo pensar mucho esto, en qué etapa estás, así que ahí me voy como regulando un poco con todo esto. Bueno, muchas gracias por haberte conectado. Bueno, si nadie más quiere decir nada, vos, Vani, si no querés decirme escrito y te contesto, no, quedo ahí, tildada. Bueno, chicos, chicas, gracias. Yo igual la grabé, así que después el que quiera me pide, o si quiere el PDF de la presentación también, no hay problema, se los compartimos. Nos escriben ahí y le digo a Flor que les comparta el link. ¿Bien? Bueno, nada, muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Gracias a todos.